Amigos, estamos viendo en la Ciudad de México una batalla clave. Las huestes contrarias al progreso y al desarrollo capitalista de la humanidad, en gran medida usadas por una alcaldesa que cree en lo más íntimo de su ser que el Estado debe controlar todo en la vida de las personas. Hoy vamos a hablar primero de esa alcaldesa, que podría convertirse en la futura presidente de México y ser mucho peor de lo que es Sheinbaum. Su nombre es Clara Marina Brugada Molina y nació en agosto de 1963 en Iztapalapa, uno de los rincones más vivos y contrastantes de la urbe, la principal de Latinoamérica, por cierto, donde aún se escuchaban los gallos al amanecer y las casas se protegían del sol con láminas onduladas. Era una ciudad en tránsito, con un pie en la tierra y el otro tanteando la modernidad. Pero este origen romántico y popular no está exento de sombras. Documentos apócrifos sugieren que Clara pudo haber nacido en realidad en Guatemala o incluso en El Salvador, algo que las embajadas respectivas han negado una y otra vez, y ella misma ha exhibido su partida de nacimiento expedida en la Ciudad de México. Sea como fuere, la duda persiste, sobre todo observando su linaje familiar, hija de Roberto Brugada, oficinista sobrio, y de Margarita Molina, ama de casa devota y madre de tiempo completo. Clara fue la segunda de varios hermanos. Él simpatizaba con el movimiento obrero socialista, siendo un discreto militante en las filas sindicales. Ella, fervorosa católica, creía que la justicia social no contradecía al evangelio, sino que lo realizaba, y no tardó en abrazar el dogma de la teología de la liberación. De sus abuelos no quedó registro alguno en el relato oficial, pero se cuenta que uno de ellos fue combatiente del Sur, un revolucionario anónimo que machete en mano se sumó a las tropas zapatistas durante los años más ardientes de la Revolución Mexicana. Aquella dualidad entre la cruz y la hoz fue moldeando la mente de Clara. Una vez, a los 7 años, Clara armó una asamblea vecinal en plena vereda, colocó una caja de tomates como estrado y utilizando un palo de escoba por micrófono comenzó a dictar decretos. El primero, cambiarle el nombre a la calle. Ya no se llama Callejón de las Rosas, dijo con tono solemne. Ahora es Avenida Revolución Popular del Pueblo Unido. Las otras niñas aplaudían sin entenderle nada de nada, pero fascinadas con la convicción con las que les hablaba. Pero un día decretó que solo podían pasar por su nueva república los que llevasen alguna ofrenda, dulces, estampitas o una tortillita con sal. A los niños que no cooperaban los detenía con un hilo de estambre cruzado de poste a poste. Aquí no se pasa sin permiso del comité. Sí, bueno, había descubierto los impuestos. Esto increíblemente lo contó ella misma a una revista de izquierda en los años 90. La dueña de la tienda, entre divertida y resignada, terminó cediéndole una caja de paletitas para que no bloquease más la entrada. Clara se las repartió a sus compañeras revolucionarias, no sin antes leerles un discurso de agradecimiento. De adolescente, ya leía con avidez los periódicos viejos que encontraba en su hogar. Le interesaban más las editoriales que las notas rojas y discutía con sus hermanos sobre inflación, deuda externa o el salario mínimo como si lo entendiera todo, aunque su deseo de aparentar le jugaba y le sigue jugando malas pasadas. En una ocasión, en plena comida familiar, interrumpió a los adultos para soltar muy segura de sí misma que el problema de México es que seguimos aplicando el modelo de sustitución de exportaciones. El tío Chucho soltó una carcajada y con la servilleta todavía en mano le respondió: ¿Sustitución de qué, mi economista? Esa todavía no la inventan. Otra vez, el profesor de historia preguntó qué era el Producto Bruto Interno y ella, con el solo placer de creerse la niña lista, ñoño en la clase del profesor Girafales, levantó la mano y dijo con descaro: pues fácil, profesor, es cuando el país tiene un producto, pero de puro bruto que es el gobierno. Poco sabía Clara que, a diferencia de sus peculiares e inventivas respuestas, la verdadera brutalidad de la vida estaba a punto de golpearla y sin pedirle permiso. Tenía 15 años cuando su padre falleció en forma intempestiva. Sin el sostén familiar, la madre decidió mudarse a Chiapas con todos ellos, un estado cálido y remoto, lleno de verdes selváticos y de otros grandes contrastes sociales. Fue allí, en el olvidado sur mexicano, donde Clara conoció la pobreza
estructural cara a cara. Las filas eternas para conseguir agua en garrafones, la espera del camión de gas, que a veces no pasaba hasta el día siguiente, las promesas que los políticos hacían desde altavoces montados en camionetas y que luego se evaporaban con el polvo. Cuando cumplió sus 18 y llegó el momento de elegir carrera, Clara Brugada no lo dudó. Abandonó Chiapas, aquel cálido caldo de miseria, y regresó a Iztapalapa para estudiar economía en la Universidad Autónoma Metropolitana. El milagro mexicano se había desvanecido y lo que venía era la llamada década perdida, un periodo de grandes ajustes, saqueo financiero y generalización del hambre. El PRI seguía dominando como desde 1936 con esa mezcla de liturgia, clientelismo y autoritarismo que Vargas Llosa definió años más tarde como la dictadura perfecta. En medio de la represión ochentista y mientras cursaba sus estudios, Clara fue convocada por un par de maestros a darles una mano. Lo que comenzó como un favor casi incómodo, unas clases sueltas en una escuelita popular improvisada con sillas desvencijadas y pizarras gastadas, se terminó transformando en un laboratorio político. Fue allí donde Brugada descubrió, casi sin proponérselo, el talento que tenía para hablarle a los hambrientos. No era un as del discurso, no tenía un encanto televisivo, la verdad, ni un gran carisma tampoco, pero sí ejercía una especie de liderazgo gutural, el mismo que encontramos por ejemplo en Grabois en la Argentina o en el propio AMLO. Una forma de atracción que sabe persuadir a los pobres o a los desesperados porque han aprendido sus códigos, sus temores, sus deseos. Un liderazgo elemental que entiende que el caos urbano no es un problema, sino una oportunidad. Cada calle sin pavimentar, cada madre sin guardería, cada joven con hambre, todo era un dato valioso, un input a capitalizar para una estructura política cínica que desde lo profundo de los barrios bajos, Brugada comenzaba a tejer. Fue así que Clara decidió ir un paso más allá y se mudó a San Miguel Teotongo, uno de los 47 vecindarios que conforman la Sierra de Santa Catarina, un cinturón de volcanes y centros urbanos al sureste del DF, y también uno de los más precarios. Brugada lideró allí una danza por los finos bordes del Estado, donde la protesta callejera se confunde con la negociación de subsidios y amplias comisiones para los intermediarios y la indignación social con prebendas. También probó las mieles del feminismo del siglo XX acompañando a mujeres en marchas por el agua y la vivienda y probó otro bocado de romanticismo revolucionario militando en la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Tal vez no era la oradora más lúcida, sin duda no era la más elocuente, pero sí la más eficaz, pues en cada asamblea popular tomaba nota y regresaba con alguna solución, cueste lo que cueste, siempre por supuesto pagada por los mexicanos productivos. Nadie lo sabía entonces, pero aquella muchacha delgada, de pelo suelto y mirada dura, ya ensayaba su propio modelo de poder. En 1985 fue invitada al staff de DECA Equipo Pueblo, una asociación civil que bajo el eufemismo de programas sociales e iniciativas ciudadanas operaba como un eslabón crucial en la cadena injerencista de Estados Unidos en México. Y si no, miren lo que es su sitio web hoy en día, una promoción casi exclusiva y monocorde de la Agenda 2030, cuya financiación fluye del emporio filantrópico de George Soros. En los años 80 la Agenda 2030 era aún una quimera, pero DECA ya funcionaba como una incubadora de cuadros tecnocráticos. Así que además de la jerga callejera, Clara aprendió pronto el idioma ambientalista de los foros internacionales y no pasó mucho tiempo antes de que esta joven promesa de la izquierda populista y patasucia viajase a Nueva York para formarse al cuidado de las mejores manos, claro, los de la élite eugenésica global. Solo faltaba su oportunidad de entrar a la política local y la historia estaba a punto de dársela. México ardía todavía por las brasas del fraude electoral de 1988. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del eterno general populista Lázaro Cárdenas, había desafiado la hegemonía del PRI y lo que obtuvo como respuesta fue un literal apagón. El sistema informático colapsó la noche de las elecciones y con él se desmoronó la frágil ilusión democrática de millones de mexicanos. Aquel golpe provocó una diáspora política. Muchos reformistas del PRI, ya sin esperanzas de cambio desde dentro, abandonaron la nave y dieron origen al Partido de la Revolución Democrática, PRD, un crisol donde confluyeron los últimos soñadores del marxismo criollo, ya diluido por el desencanto. Clara
se unió sin vacilación. Fue allí donde conoció por primera vez a Andrés Manuel López Obrador, por entonces un joven y enérgico líder tabasqueño, bastante extorsivo, con una retórica incendiaria que ya movía a las masas. Clara lo respetaba, aunque no del todo. Le molestaba su protagonismo, su mística innata, su mentalidad formada en el PRI, ese caciquismo, esa forma suya de hablar como si la historia le debiera algo. En el fondo, quizás, Brugada envidiaba que AMLO fuese lo que ella aspiraba a ser. Según se ha relatado, estrechó su mano por primera vez cuando AMLO encabezó su famosa caminata de más de 1000 kilómetros en 1991, el llamado Éxodo por la Democracia, desde Tabasco hacia la Ciudad de México. Pero la verdad, amigos, es que Brugada no figura en las fotografías ni en los diarios de aquella epopeya. No hay prueba alguna de que haya dado su apoyo entonces y mucho menos que le haya estrechado la mano. Por el contrario, algunos testigos afirman que era más bien crítica de la figura de Obrador. Decía que podía convertirse en un bonapartista, que es como los marxistas le llaman a los caudillos, digamos, que ejercen culto de la personalidad. Sea como sea, en 1995 Brugada obtuvo su primer cargo público, convirtiéndose en consejera ciudadana en Iztapalapa y luego en diputada federal. Atrás quedaban los días de organizar ollas populares. Ahora Brugada negociaba leyes y tejía alianzas en los anales del Congreso, siempre desporricando contra la empresa privada, que al fin y al cabo es la única fuente de creación de riqueza en México y en cualquier lugar del mundo. Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, impulsó la Ley General de Desarrollo Social, una norma que garantizaba fondos intocables para educación, salud y programas contra la pobreza. Pero detrás de ese barniz de altruismo, la ley consolidó un modelo asistencialista que ataba a los marginados durante generaciones enteras a la dependencia estatal, convirtiéndolos en lacayos obedientes de los burócratas. Por supuesto, el apoyo llegaba condicionado a la lealtad política. O vienes a la marcha o no ves un peso. Y fue así como Clara ayudó a construir este ejército de reserva, de esclavos militantes lobotomizados, estómago agradecidos, que en el año 2000 marcó un hito. El PRD ganó por primera vez el gobierno de la Ciudad de México. El ungido alcalde capitalino era López Obrador, pero Brugada fue premiada como coordinadora del área de política social del partido, es decir, experta en chantajear a los humildes. AMLO le ordenó recopilar asiduamente los nombres y direcciones de todos los participantes en los referendos y de todos los beneficiarios de sus programas sociales. Guay de aquel que se atreviese a cobrar un centavo y no asistir a las movilizaciones. Esa base de datos resultó ser crucial. Cuando en 2005 López Obrador enfrentó la amenaza de ser desaforado, el PRD movilizó una red masiva de ancianos, ansiosos por perder su pensión, madres solteras y hasta discapacitados, y fueron a sus viviendas públicas a tocar sus puertas y a arriarlos como si fueran vacas. Incluso hasta becarios y estudiantes de la Universidad de la Ciudad de México temían perder su plaza. Muchos pensionados confesaron haber sido incluso obligados y amenazados para asistir a los mítines en el Zócalo, se descompensaron por el calor y actuaron como una agresiva fuerza de choque, empujada, contra la policía del gobierno de Vicente Fox. AMLO obtuvo sus fueros y logró su ansiada candidatura presidencial. Pero lo peor recién estaba por venir. En julio de 2006, Felipe Calderón fue declarado presidente por un escueto margen del 0.56% de los votos, frente a un Obrador que rugía histéricamente fraude y activó una marea ciudadana. Campamentos, marchas y carpas improvisadas inundaron el paseo de la Reforma. Multitudes exigían que el llamado presidente legítimo tomara su lugar. El 14 de septiembre, AMLO ordenó hacer un plantón frente a San Lázaro y la Cámara de Diputados. Brugada iba con la gente, con el rostro pegado a las vallas, coreando consignas con furia de novicia. Y aunque no era protagonista, sí que supo colarse en la foto. De repente, un ejército de cascos y escudos de la Policía Federal avanzó para desalojarlos por la fuerza y liberar el acceso al Palacio Legislativo. Se oyó el crujir de una madera rota, el silbido de los gases lacrimógenos y los gritos ahogados por los golpes de los bastones policiales. E inmersa en el gas, empujada y casi aplastada por la avalancha, Clara cayó. Un bastonazo, de hecho, la tumbó en el suelo. No fue la única herida, pero sería de las pocas que lo contarían en las cámaras con un gesto de valentía. Aquel día usó la represión para decir que el Estado la quiso silenciar y que ese golpe policial fue en realidad político. Pero amigos, quienes conocían los pasillos del PRD en aquel entonces, saben que Brugada no formaba parte del círculo cercano de AMLO, que la miraba con recelo, que desconfiaba de su lealtad.
De hecho, ni siquiera tenía un cargo garantizado en el futuro. Era apenas la senadora suplente de Pablo Gómez, el eterno veterano de la izquierda que aún gravitaba en el PRD. En otras palabras, construyó un relato mítico alrededor de un blef. Y vaya que le sirvió. Para finales del 2006, el nuevo alcalde de México, Marcelo Ebrard, un confeso alfil de George Soros y Carlos Slim, la invitó a hacerse cargo de la Procuraduría Social, llamada PROSOC. Sin embargo, las grietas del partido ya eran visibles. El PRD envejecía mal, engullido por caudillos reciclados y corrientes que se devoraban entre sí. El más maltrecho de todos era Andrés Manuel López Obrador, visto por los demás como un cadáver político, un dirigente ya viejo, golpeado por la realidad, que se negaba a reconocer la derrota. Pero el peje, que era más astuto que todos los demás, seguía tejiendo alianzas y sobre todo utilizando su enorme ejército de reserva en las calles. Clara sabía que tarde o temprano la tormenta estallaría y ese era el momento de levantar el perfil, de volverse visible. La oportunidad llegó en 2009 cuando ganó la contienda interna del PRD para gobernar ni más ni menos que Iztapalapa, su hogar, superando a su contendiente por más de 5.000 votos. Pero a solo 23 días de las elecciones, el Tribunal Electoral anuló su candidatura y se la otorgó a Silvia Oliva. Fue un movimiento turbio, legal pero sospechoso, orquestado por los mismos burócratas a quienes Clara había servido durante años. Debemos entender que Iztapalapa es una de las delegaciones más populosas y con mayor presupuesto de toda la Ciudad de México. Es un botín político muy codiciado y las élites y otras facciones del PRD no querían ceder ese control a una figura percibida como ajena o cercana a los intereses de AMLO, a quien buscaban jubilar. Pero López Obrador tenía su as bajo la manga. Impulsó a Rafael Acosta Ángeles, alias Juanito, a quien endorsó públicamente, bajo la promesa de que renunciaría a su cargo una vez terminada la elección. Era una apuesta audaz, pero funcionó. Juanito fue declarado ganador y el 11 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa designó a Clara Brugada como jefa delegacional de Iztapalapa. Fue una escena grotesca, profundamente antidemocrática y con Juanito haciendo un berrinche televisado, Claudia Sheinbaum detrás y AMLO sonriendo impávido. Tras el escándalo de Juanito, muchos creyeron que su carrera política quedaría manchada y Clara temía lo mismo. Reconoció que tendría un gobierno hostigado políticamente, vigilado con lupa, que van a tratar de denostar. Como dice la chamacada, ya estaba llorando antes de empezar. Pero lo cierto es que tenía el premio mayor, la alcaldía de Iztapalapa, que era la demarcación más poblada del país. Iztapalapa es un monstruo que respira, un infierno de desigualdades disfrazado de folclore, donde el clientelismo florece como las jacarandás y los programas sociales valen más que las leyes. Así llegó 2012 y Andrés Manuel López Obrador volvió a perder la contienda electoral. Por segunda vez denunció fraude, aunque esta vez con menos elementos que la primera. Ya no era el candidato heroico del 2006, sino un necio encerrado en un laberinto. En los pasillos del PRD ya se olía la traición. Le dieron la espalda a su reclamo y los pactos con el nuevo presidente, el priista Enrique Peña Nieto, fueron la gota que rebalsó el vaso. AMLO supo que no tenía más lugar dentro y decidió romper para fundar su propio experimento, Morena, que vaya que funcionaría, para dolor de los mexicanos. Una nueva estructura izquierdista con ADN de Obrador, nacida en la periferia pero con muchísima hambre de poder. Clara estuvo desde el principio, ocupando un lugar clave como secretaria de Bienestar. Su tarea era delicada pero subterránea: tejer redes en el territorio, diseñar programas de asistencia, básicamente de limosna, definir el tono de un nuevo partido que no representaría a los trabajadores, sino a los lumpenes, a los que estaban en la marginalidad, a los que necesitan vivir del dinero ajeno. No es una diferencia sutil, los posiciona en un lugar muy similar al que ocupa Grabois en la Argentina. Por esas mismas filas anidó un americano, devenido mexicano, que sería vital para el nuevo proyecto. Me he cansado de nombrarlo en todos mis documentales de México. Su nombre es John Ackerman.
La revista Etcétera lo retrata como parte de esa generación de jóvenes entusiastas y desinteresados que durante sus vacaciones cruzaban la frontera desde Estados Unidos para hacer trabajo comunitario en México, que es una manera extraordinariamente decorosa de llamarle al ejercicio de imperialismo de izquierda. En uno de esos viajes, el joven John quedó impactado, según él narra, por la miseria de los miserables y decidió involucrarse en causas sociales, donde él, claro, se hizo cada vez más rico. De hecho, tiene un imperio inmobiliario junto a su esposa, a la que conoció en un encuentro zapatista intergaláctico, y esto es real, y se llama, claro, Irma Heréndira Sandoval. Lo cierto es que desde 1996 su currículum comenzó a poblarse de instituciones de la élite de financiera, Banco Mundial, OCDE, USAID, la diplomacia de la CIA, el Open Society Institute de Soros, el National Endowment for Democracy, también vinculado a la CIA, y las fundaciones Ford, Rockefeller y MacArthur. Todo eso mientras el padre de Ackerman, Bruce Ackerman Rose, era el abogado de Bill Clinton en el escándalo Lewinsky. Semejante prontuario sedujo a Obrador, que en 2011 le permitió acercarse al núcleo fundacional de Morena, y a su vez Ackerman le tendió puentes con los demócratas de Washington, claro. Lo cierto es que Brugada y el norteamericano hicieron buenas migas desde el principio y se reconocieron hermanos de una misma facción, la radicalmente progre. Esto se plasmó en 2016 cuando Clara fue electa para redactar la primera constitución de la Ciudad de México y alcanzó la vicepresidencia de la Asamblea. El resultado fue una carta magna con el sello popular de Brugada, con ficciones socialistoides como el derecho a la ciudad, propiedad social del suelo, combate de la desigualdad. Y así llegó el año 2018. Mientras AMLO finalmente lograba su soñada presidencia, Clara fue electa jefa delegacional de Iztapalapa por segunda ocasión. Ya sin restricciones presupuestarias, pudo desplegar el proyecto más ambicioso, un nido de corrupción llamado Las Utopías. ¿Qué son las utopías? Bueno, jardines del porvenir, palacios de la equidad en el discurso. En los planos son grandes centros comunitarios y deportivos de acceso gratuito, diseñados para que los vecindarios más pobres se abracen a sí mismos en un espejo de dignidad recién pintado. Pero en los hechos, en la práctica, en la realidad, amigos, Utopías no es más que la punta de lanza del experimento totalitario de las ciudades de 15 minutos, una bandera pensada en la Universidad de la Sorbona, promovida por el Foro Económico Mundial del siniestro Klaus Schwab, y que Brugada no tardó en tomar como propia. Este laboratorio de ingeniería social hoy amenaza con capturar todo el Distrito Federal, porque la utopía en boca del poder se convierte rápidamente en distopía sobre la carne sufrida de los súbditos. Basta con oír los murmullos en San Pedro Cuajimalpa. El barrio está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es frío, lejano y ha sido históricamente olvidado. Pero ahora, para su utopía, el gobierno planea una obra gigantesca: teatro, foro al aire libre, museos y bibliotecas. Y ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Que todo eso está a apenas unos metros. Ese foro nuevo costó 14 millones y está tan vacío que se ha considerado cerrarlo, pero no. Bajo esos modestos techos bajos, donde aún se oyen los cantos de gallos en la madrugada, los vecinos miran con recelo a las retroexcavadoras. Dicen que va a subir el precio de la tierra, comentó don Efraín, un viejo carpintero local, mientras sostenía su tazón de té con las manos callosas. ¿Y después qué? ¿Nos sacarán como si fuéramos basura? En otros puntos de la ciudad, como Xochimilco, un joven con el torso sudado y la pelota de fútbol bajo el brazo grita con enojo: nos quieren quitar la cancha para poner un centro turístico. Utopías amenaza con reemplazar espacios verdes activos, que no son terrenos abandonados como afirman las autoridades, sino espacios vivos con niños jugando, ligas organizadas, vendedores ambulantes y familias. Como si eso no bastara, se planea sembrar una chinampa artificial para paseos turísticos gratuitos que no serán para los vecinos, sino para el Fan Fest de la próxima Copa del Mundo de la FIFA. También podemos ir al Parque Japón, donde son los árboles, algunos de más de 40 años, los que deben cuchichear entre sí al ver pasar a los ingenieros. Muchos de ellos ya están siendo talados. En la administración pasada, el Parque Japón fue remodelado con más de 30 millones de pesos y está en excelente estado.
Por eso, los vecinos propusieron construir la nueva utopía en una zona con verdaderas carencias. Pero Brugada respondió que la oposición era clasista. Y aunque se declara fan de la Agenda 2030 y lleva el PIN a todos lados, Brugada no tiene reparos en deforestar tanta vida silvestre como sea necesaria para llevar adelante su experimento, donde ella, claro, es la faraona egipcia. Luego tenemos el caso de Cuajimalpa, quizás el más descarado. La nueva construcción, moderna y de 4 pisos, rompe con un estilo de casas de adobe, callecitas empedradas y una parroquia que había sido el corazón comunitario por siglos. Utopía básicamente apunta a reconstruir las comunidades generando una lealtad partidaria a la izquierda de Morena y una deuda de sus habitantes que deben saldar con el voto permanente a Brugada o sus alfiles. Se han leído muchos argumentos a favor del proyecto. El más clasista: evolucionen. Ya no queremos ser un pueblo. En fin, esto pinta de cuerpo entero lo que son las utopías, uno de los caballos de Troya de la agenda global en México y que empezó allí, en las callecitas de Iztapalalpa, casi como un jardín. Porque Utopías no tardó en volverse la gran bandera de Brugada, por no decir la única, porque en todo lo demás su gobierno hizo agua. Durante su mandato, Iztapalapa vivió una transformación meramente estética: parques remodelados, murales multicolores, pistas de hielo gratuitas y yoga gratis, que obviamente lo paga la gente que trabaja y no tiene tiempo de ir a yoga. Pero la otra Iztapalapa, la que no sale en las postales, estaba igual o peor. Se multiplicaron los homicidios, concretamente los asesinatos por ajuste de cuentas, los llamados femicidios, que son homicidios con víctimas mujeres, y los vecinos denunciaron extorsiones a comerciantes, desapariciones de adolescentes y grupos armados operando con impunidad y multiplicándose día tras día desde que Brugada llegó al poder. En silencio, los cárteles iban montando sus propios mapas, con la presencia de al menos 3 grupos delictivos: el cártel de Tláhuac, la Unión Tepito y células menores ligadas al temible y despiadado cártel Jalisco Nueva Generación. La tensión social escaló a tal punto en 2021 que la Unión Tepito acusó al gobierno local de haber roto sus acuerdos no escritos. Según las fuentes consultadas por El Financiero, la organización armada sentía que su control sobre varias rutas de distribución estaba siendo saboteado desde dentro del aparato político. En los años de López Obrador, Iztapalapa fue la alcaldía con mayor número absoluto de asesinatos en la capital y desaparición de mujeres menores de 20 años. Pero nadie habla de ello en público, tampoco Clara, porque todo estaba diseñado para verse bien desde lejos, mientras la población sufría un acoso sin precedentes. Cuando llegó la pandemia, Iztapalapa aprendió a sobrevivir sin agua. Las colonias se organizaron como células de un organismo sediento: cubetas, tambos, tinacos. Mientras tanto, Brugada se alineaba al gobierno de Claudia Sheinbaum, impulsando sin titubeos el encierro masivo y una higiene rigurosa, a diferencia de otros lugares de México. Pero la higiene la imponía en una zona con una crónica escasez de agua potable, así que era más bien una burla más, una paparruchada más, presumir de lo que se carecía, y a eso se sumó otra tragedia. La noche del 3 de mayo de 2021 a las 10:22 p.m., un tramo elevado de la línea 12 del metro colapsó entre las estaciones Tezonco y Olivos. 2 vagones cayeron con violencia sobre la avenida Tláhuac, dejando 26 muertos y casi un centenar de heridos graves. El estruendo se escuchó a kilómetros hasta las oficinas de Brugada. No fue en Iztapalapa, pero la tragedia dejó incomunicados a cientos de miles de personas del suroriente, incluidas las colonias más densas de su alcaldía. Pero cada crisis será vista como una oportunidad. Estos son los que aman a los pobres y quieren que se multipliquen. Brugada no era responsable ni de la obra ni del mantenimiento. La construcción había sido supervisada por su antiguo jefe Marcelo Ebrard, el financiamiento gestionado por el todopoderoso Carlos Slim y el mantenimiento ya en ruinas le correspondía a la negligente Claudia Sheinbaum. Mientras los nombres más pesados de Morena cargaban con el luto técnico y político, Clara quedó casi intacta. No lo dudó. Se puso en campaña para el paso siguiente, el mismo que parecía inevitable: conquistar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Después de todo, tenía el prontuario más globalista de Morena, el patrocinio de John Ackerman, que ya había establecido un frío distanciamiento con AMLO y se había constituido como una vocera no oficial de los llamados Objetivos del Desarrollo Sostenible, en un país que quedó a merced de Bill Gates y de BlackRock desde que López Obrador llegó al palacio. Antes había otros oligarcas, ahora estos, que tienen el sello de la Agenda 2030,
en la billetera. Así, el 7 de septiembre de 2023, Clara Brugada anunció oficialmente su candidatura. Bueno, y no pudo empezar mejor. Su primer movimiento fue viajar a Nueva York invitada directamente por la ONU para disertar sobre sus magníficas utopías. A los burócratas del gobierno mundial se les hizo agua a la boca, atestiguando con qué pasión esta señora hacía realidad sus proyectos. Fue galardonada con el Premio Global de Shanghái para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades, elegida como la mejor alcaldesa del mundo por el Partido Comunista de Pekín. En otras palabras, una congraciada de las élites de Oriente y Occidente, aunque todavía tenía que vencer a algunos pesos pesados. Primero el candidato de Sheinbaum, su jefe de la policía, Omar García Harfuch, también conocido como Batman. Cuidado con Batman. Harfuch cargaba un historial polémico, incluido su presunto rol en el encubrimiento inicial del caso Ayotzinapa. ¿Se acuerdan de los 40 desaparecidos? Sin embargo, había sido artífice de operativos de alto perfil, como la captura de El Mahuicho, el cártel Jalisco en Zapopan, y de un acto de supervivencia heroica. Ocurrió en junio de 2020, cuando sufrió un brutal atentado con más de 400 disparos en pleno casco histórico de la Ciudad de México. Milagrosamente sobrevivió, mientras dos de sus escoltas y una civil perdían la vida. Pero la narrativa del Batman impoluto pronto se le desmoronó por las acusaciones de la periodista Anabel Hernández, que utilizando las declaraciones del Minilic, ex líder del cártel de Sinaloa, señaló su íntima y profunda relación con Harfuch, es decir, Harfuch con el narcotráfico. Se le imputó haber recibido un millonario soborno de los Chapitos y agentes de la DEA confirmaron la existencia de grabaciones que evidenciaban un modus operandi de Harfuch y su equipo, apropiarse del dinero y de la droga confiscados sin presentarlos a la fiscalía. Naturalmente en el partido no querían un hombre así quedándose con la ciudad y a Batman lo acabó por vencer el feminismo, aunque ahora es parte del gobierno nacional. Lo bajaron para dar posición a Clara Brugada con el criterio de paridad de género, aunque a la semana estaba de gira con Sheinbaum, ¿no? Ya por los salones de la Open Society. Pero esa es otra historia. Vayan a su documental, que es el más completo que existe en tono crítico en todo el mundo. El caso es que López Obrador no pudo imponer a su candidato capitalino, el polémico y servicial doctor López-Gatell, otro gran firmante de convenios con la Fundación Gates, artífice del encierro masivo, quien quedó relegado a un tercer y cómodo lugar. Para finales del 23, Clara Brugada había logrado una hazaña: doblegar el dedazo del tabasqueño y quedar a solo un paso del Palacio del Ayuntamiento. Uno de los primeros en visitarla fue Marcelo Ebrard, en un encuentro protocolario donde él compartió su experiencia como jefe de gobierno. En tono afectuoso, el futuro secretario de Hacienda agradeció su apoyo para fortalecer la transformación. También trabajó codo a codo con John Ackerman, y no tardó en ser el rostro del ala más radicalmente progre y woke de Morena, pensando una campaña 100% global. Con la promesa de una nueva era feminista y comunitaria, anunció que convertiría a México en una ciudad de 15 minutos, con 300 kilómetros de ciclovías y ecobici en cada alcaldía de la ciudad. No más ecobici solo en las alcaldías fresas. Súbete, vamos a un tour por la Ciudad de México del futuro. Bueno, si nos cumplen todas las promesas de campaña. La jefa de gobierno electa, Clara Brugada, incluyó en su proyecto para el 2024-2030 una cobertura de ecobici en todas las demarcaciones. Sí, aquí también, y aquí, y aquí. Pero bueno, no todos los días uno quiere hacer pierna. Por eso también prometió 2 nuevas líneas de Metrobús. La 0 de 46 kilómetros a lo largo de todo el circuito interior y la 8 en el periférico desde Alameda Oriente y hasta el Toreo. Para las zonas altas la propuesta son 5 líneas de cablebús en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta, Xochimilco. Además, en la ciudad del futuro no hay baches. Una de las propuestas del gobierno de Clara Brugada fue un programa para repararlos 24 horas después de levantado el reporte. Tampoco hay rincones oscuros. Se comprometió a implementar 1000 kilómetros de caminos seguros con luminarias. Es algo así como el equivalente a la distancia de aquí a Monterrey. ¿Ya te viste viviendo en la nueva Chilangolandia? ¿Crees que todo esto se va a cumplir? Déjanos aquí abajo tus comentarios. Dicen que cuando Sheinbaum empezó a perfilarse como la sucesora de López Obrador, Clara fue de las primeras en felicitarla. Sin ironía, sin pretensión. Somos 3 mujeres y un camino, decía Claudia emotivamente en su performance feminista, refiriéndose a Delfina Gómez, quien hoy gobierna el Estado de México, y a la propia Brugada, el camino a la destrucción nacional. Pero en esta casa sabemos de buena fuente que las cosas no van nada bien entre ellas. De hecho, se detestan mutuamente y de vez en cuando se les escapa un chispazo, como la vez que en un acto público Brugada tuvo un extraño contacto físico con Sheinbaum, donde parecía jalonearla. Miren.
En el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum, este viernes 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, también estuvo presente Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de gobierno. Las dos protagonizaron un momento que ha causado revuelo. Según se ve en algunos videos que circularon en redes sociales, un forcejeo entre ambas candidatas, lo que causó que varios usuarios comenzaran a especular un supuesto altercado entre la candidata a la presidencia y la aspirante a la jefatura de la Ciudad de México. Sin embargo, el periodista Epigmenio Ibarra, quien estaba en primera fila, dio su versión de los hechos. Dijo que no hubo tal altercado y, como muestra, compartió un video desde su perspectiva con el saludo de ambas candidatas. Yo estuve ahí muy cerca de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Las vi abrazarse y, así abrazadas, voltear hacia los fotógrafos para tener al fondo la plaza, levantar las manos entrelazadas y separarse con una sonrisa. Hoy la derecha terminó de hundirse, escribió en redes sociales. Por otro lado, Brugada también posteó en sus redes el mismo video donde se ve que hubo un saludo entre ella y Sheinbaum, con movimientos confusos, pero que terminaron por voltear hacia las cámaras y levantar las manos entre risas. Se generaron tantos rumores y versiones que incluso se juntaron para filmar un TikTok desmintiéndolo. Ahí estábamos en el Zócalo, que moviéndonos. A ver, volvamos a recrear lo que pasó. Exacto. Ella llegó, nos abrazamos, nos saludamos, nos besamos. Pero después las dos pensamos, seguramente al mismo tiempo, pero sin verbalizarlo, que nos teníamos que tomar una foto. Entonces yo la quería abrazar, era mejor que me agarrara de la mano. O sea, ella quería que es el símbolo de su campaña. Y abrazarla. Yo quería, exacto. Y yo quería así. Entonces ahí estábamos bailando en eso, y entonces todo el mundo ya ve que la oposición no es... busca cualquier cosita. Si le hubieran dado seguimiento, hubieran visto que exacto, nos hicimos levantamos así, la mano como ahorita. Pero nos queremos mucho. Muchísimo. Si tienes que desmentir, bueno, ya queda claro que fue cierto. Quizás es porque Brugada es la tecnócrata perfecta y, bueno, un poco más carismática que Sheinbaum, lo que le genera celos a la presidente. Sea como sea, ambas ganaron la elección por escándalo en junio de 2024, quedando Brugada con el 51.9% de los votos, convertida oficialmente, investida ya en la jefa de gobierno de la capital azteca. ¿Y quién fue el primero en visitarla? Naturalmente Carlos Slim, asesino de sus compatriotas, el hombre más poderoso del país. Pues Brugada sabe, como sus antecesores, que necesita una puerta de acceso al poder económico nacional. Esperemos que esa alianza no termine igual que como terminó su alianza con Ebrard y con Sheinbaum. Un tren descarrilado, decenas de muertos y la total impunidad. Desde los anales del poder, Brugada partió rumbo a Colombia bajo la consigna de dialogar con la experiencia de Petro. En Bogotá no tardaron en tirarse flores mutuamente y comparar las utopías y los llamados centros de felicidad impulsados por Petro en los barrios populares. Bogotanos, claro. A todo esto, nadie se pregunta por qué esta gente pone títulos sacados de una novela distópica de Aldous Huxley. Da para pensar. Lo cierto es que la única felicidad fue la de los familiares de Brugada, que en un acto obsceno de nepotismo se rodearon de su propia sangre, o mejor dicho, la mezclaron con billetes. Su hermana cirujana dentista, su cuñado médico especialista y dos sobrinos, todos fueron colocados en altos puestos gubernamentales para los cuales no tenían ningún tipo de experiencia o expertise. Juntos reciben cerca de 2 millones de pesos al año, lo suficiente para comprar, déjenme hacer la cuenta, 7.000 propiedades. ¿Creen que estoy exagerando? Bueno, sí, pero me basé en la declaración patrimonial de Clara Brugada, donde aseguró tener una propiedad de 330 pesos. Durante un debate universitario, un estudiante la confrontó abiertamente sobre esta ridícula cifra, a lo que Clara contestó, ¿pero cómo? Eso fue lo que pagué por escriturar la propiedad donde vivo. La vivienda de 169 metros cuadrados fue adquirida en 1986 por 250.000 pesos. En su declaración patrimonial también figuran joyas por un valor de 500.000 pesos compradas en 2023 y un automóvil modelo 2010 de marca Chevrolet. Una combinación extraña, ¿verdad? Auto viejo, pero joyas dignas de un jeque. Quizás la explicación la tenga el empresario veracruzano Arturo Castañé Couturier, quien acusó a Brugada de tener cuentas por 2.6 millones de dólares en paraísos fiscales. Y atención, porque los fondos estarían gestionados por una de las firmas de abogados más exclusivas del mundo, Trident Law Corporation, con sede en Singapur.
La Secretaría de Hacienda declaró falsos los documentos, pero claro, los que lo dicen también son funcionarios de Morena. El caso es que mientras las dudas persisten, un brutal caso de crónica negra encendió las alarmas sobre los movimientos secretos de la alcaldesa. Una mañana cualquiera, en la calzada de Tlalpan, y al volante de un Audi Q2, marchan dos figuras de peso de la administración de Brugada, en un 20 de mayo de 2025, y se trata de Ximena Guzmán, su leal secretaria, y José Muñoz, un operador táctico de piso y enlace clave en materia de seguridad. La agenda de ambos estaba sellada por la confianza que Clara Brugada les otorgó, pero aquella mañana sus nombres fueron borrados con 12 balazos bien dirigidos, obra de un sicario solitario, con casco y chaleco verde, cuyo motor al acecho sabía exactamente dónde estaban y por qué eran importantes. Desde aquel momento la escena se tiñó de sospechas y la fiscalía no tardó en reconocer las huellas profesionales del crimen organizado, un atentado planeado con logística de ajedrez. La periodista Anabel Hernández fue más allá, apuntó directamente al cártel de Jalisco, el más brutal del país, y calificó al atentado como un mensaje de alto impacto político. En sus palabras, esto que sucedió en Tlalpan, apenas a 14 minutos de distancia del Palacio Nacional, es un mensaje de alguien que se siente traicionado. ¿Traicionado por quién? Pues por acuerdos incumplidos entre el gobierno del expresidente López Obrador y el cártel. Pero había algo más, la traición interna. Las cámaras de seguridad que debían registrar cada movimiento quedaron misteriosamente ciegas justo en los momentos clave. Registros editados, secuencias perdidas, ángulos desconectados, lo cual llevó a suspender a los oficiales la investigación porque se los acusó de estar manipulándola. Pero además alguien filtró la ruta. Alguien, desde dentro, sabía que Ximena y José estaban en la mira. Morena entró en estado de shock catatónico. Claudia Sheinbaum contuvo las lágrimas en la mañanera. Harfuch, tembloroso, evocó su propio atentado para victimizar al régimen. Pero en las calles de Iztapalapa, mientras la atención mediática se centraba en el crimen, el gobierno salió a cortar cabezas. Fue una reacción casi teatral, redadas simultáneas, patrullas por doquier, helicópteros sobrevolando a baja altura. Pero entre narcomenudistas y gatilleros detenidos, la policía dio con dos temerarios sicarios, Marco Steve Morales alias Stitch y Javier Becerril Tapia, ambos reconocidos como asesinos de un policía local en Iztapalapa. Ocurrió la noche del 15 de septiembre de 2024. Ezequiel, oficial de inteligencia, recibió una llamada en su hogar, en la colonia Ejército Constitucionalista. Atendió, escuchó en silencio y colgó. No le dijo nada a su esposa, solo se calzó la chamarra, revisó el cargador y salió rumbo a la esquina de Avenida Universidad y Cerrada de Jacarandás. Allí lo esperaban dos hombres en motocicleta. Sin mediar palabra alguna, salió el fogonazo. 4 disparos a quemarropa que lo mataron en el acto. Su expediente, como tantos otros, se hundió en la carpeta de los casos olvidados. Pero ahora, casi medio año después, sus asesinos aparecen convenientemente tras el crimen de Ximena y José. Se ve, amigos, que en Iztapalapa, esta localidad que tanto asegura amar a Clara Brugada, el silencio solo se rompe cuando conviene o cuando ya no queda salida. Porque en la visión de los vecinos su alcaldía no es la del futuro utópico, sino una tierra monstruosa administrada por mafiosos a través de cámaras rotas. Ahora esa malaria se expande a todo el DF, pues como diría Karl Marx, con licencia poética, un fantasma recorre el Valle de México, el fantasma de la gentrificación. Ya contamos las polémicas que desatan las utopías de Clara Brugada, con sus tinacos sustentables, canchas y bibliotecas temáticas. Pero el problema es más profundo. El relato habla de rentas dolarizadas y desalojos silenciosos. Barrios enteros como Roma, Condesa, Juárez, Hipódromo, Tabacalera vieron incrementos de hasta el 118% en sus alquileres en los últimos años. En Juárez, un departamento que costaba 8.000 pesos ahora supera los 29.000. Mientras tanto, la Ciudad de México expulsa a más de 20.000 hogares cada año. Muchos de esos departamentos no se quedan vacíos, se convierten en Airbnbs. Y está perfecto. Al fin y al cabo, es una renta mayor para sus propietarios que invertirán ese excedente o ese ahorro en adquisiciones que harán más rica a la sociedad mexicana en su conjunto. Se optimizan recursos. Pero las protestas de quienes no quieren aceptar el progreso de las sociedades no tardaron en estallar. Y el protagonista inesperado fue nada menos que Luisito Comunica, el célebre youtuber de los viajes que ya lleva tiempo peleándose con Morena. Todo comenzó en las colonias Roma y Condesa. El influencer paseaba por la zona cuando se cruzó con una
una manifestación que gritaba consignas como "fuera los gringos" y "las rentas están por las nubes". Luisito se metió en la marcha, pero en un segundo el ambiente cambió. La bronca que al principio apuntaba al fenómeno Airbnb pronto viró hacia algo más visceral. Consignas contra los extranjeros, contra los ricos, contra todo aquel que pareciera, bueno, vivir una vida apacible, aunque sea ganada por mérito. Y de las consignas pasaron a los destrozos. Locales comerciales destruidos, extranjeros casi linchados al grito de "mátenlo, mátenlo". Y de rebote sí la ligó Luisito. ¡Vas y chingas a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre, Luisito! ¡Vas y chingas a tu madre, Tu madre, Luisito, vete a la... ya sabes qué. Tú eres parte del problema, tú eres parte de la gentrificación. Yo soy así de güey, ¿qué pedo? Yo soy mexicano, respondía el youtuber totalmente desconcertado. Así, entre fans que le pedían fotos y otros que querían acabar con su vida, Luisito pudo salir con ayuda de los policías. Todavía con los nervios a flor de piel, comenzó a grabar un video contando lo sucedido cuando apareció una empleada estatal de Morena, concretamente de la Secretaría de Turismo, que sacó su celular para grabarlo y le soltó sin miramientos, ridículo. O sea, la parásito estatal que vive de los impuestos de Luisito lo agredió después de que lo agredan los psicópatas de izquierda. Los piojosos estos, chairos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ridículo? ¿Ustedes de qué viven? Yo vivo de YouTube, de mis restaurantes. ¿No es el que está respaldando a los violadores? ¡Ay, qué! ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuáles violadores? Tú lo estás llevando por otro lado. No, manita. Estamos hablando de gentrificación y tú ya lo estás llevando por cosas que yo no tengo ningún conocimiento. Y aparte, ve, trabajas en Sectur. Le chingaron su chamba a un mexicano. Y eso es lo que quiero que tú entiendas y que la gente entienda. Todo esto es una clase, es una lucha social y es una lucha de clases. Lucha de clases, ay sí. En lugar de seguir apoyando negocios mexicanos. No, pues apoyémoslos, con increíble. mexicanos, Apoyen mis entonces, negocios que son mexicanos, ¿por qué no? apóyenlos. Ah, trae su Bimba y Lola. Trae Bimba y Lola. Apoyen México con su Bimba y Lola. ¿Cómo quisiste llegar a ridiculizarme? Y wow, cómo te salió todo el tiro por la culata. Es No me hermoso está verlo. saliendo Es por la delicioso culata. verlo. Mientras tanto, Clara Brugada intentaba no pisar ningún palito. Condenó la violencia, rechazó la xenofobia, pero también dijo estar en contra de la gentrificación. Y se sospecha que ella movilizó estas marchas para diezmar a la clase media que se opone a Morena. Lo más interesante es que presentó un plan de 14 medidas que buscará limitar los aumentos regulando, restringiendo la libertad de los propietarios de Airbnb, atacando cabalmente la propiedad privada, estableciendo una defensoría del inquilino y promoviendo la vivienda pública, señores, como la ley de alquileres de Alberto Fernández que prácticamente asesina a los inquilinos de la Argentina, o la de Sánchez, pues ya nadie quiere rentar porque ya no se puede confiar en nadie, no se puede confiar en el inquilino, no se puede confiar en que no haya ocupación, porque básicamente los delincuentes y los morosos son blindados por los delincuentes del poder. Pero la verdad, queridos amigos, es que Morena es una bomba de tiempo y el tic-tac, tic-tac suena cada vez más fuerte. Según fuentes de primera mano, hay una gran presión interna en marcha encabezada por Clara Brugada y Delfina Gómez, ni más ni menos que en contra de Claudia Sheinbaum, una conjura. El problema central es que Sheinbaum es presidente, pero no es jefa de nadie. El gabinete está compuesto por nombres prestados, o peor aún, impuestos, y entre las sombras aún acecha John Ackerman. Como les conté, un personaje siniestro que ha vuelto del destierro, esta vez con ropajes de pureza ideológica. Ackerman es parte activa de la facción de Brugada y está decidido a dinamitar el partido desde dentro para que el ala ultra progre se imponga. Y es un tipo decidido. Incluso destruyó la carrera de su propia esposa Irma Heréndira Sandoval cuando ella comenzó a eclipsarlo en el partido. De hecho, he recibido testimonios de primera mano de que no es precisamente un hombre deconstruido, sino más bien un machista rencoroso y agresivo.
En ese armado, la ambición de Clara es, valga el juego de palabras, clarísima: convertirse en la heredera, en la nueva presidenta de México. Pero para eso necesita algo que nunca ha terminado de demostrar: liderazgo propio y peso nacional. No obstante, el aparato la empuja. Desde hace meses su rostro se multiplica en carteles por todo el país. Se habla del modelo Iztapalapa y ella también suelta eslóganes feministas, del urbanismo popular. ¿Podrá Clara Brugada enderezar su rumbo y alcanzar sus ambiciosas metas? Parece difícil. Entre las protestas por los alquileres y la sombra del crimen organizado, salir ilesa es prácticamente milagroso. Pero tratándose de la estirpe política, ya nada sorprende. Amigos, los invito a darle like a este video, a compartirlo en todas sus redes y grupos y a retribuir nuestro esfuerzo en patreon.com/Nicolás Moraz. Desde tan solo $3 mensuales reciben recompensas para mecenas y estarán contribuyendo a sostener este canal. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.